Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos entonces a dar inicio a la clase número 3, donde vamos a hablar sobre sensibilidad dolorosa. Dentro del contenido que vamos a revisar en la clase de hoy, vamos a hablar sobre lo que es la nocicepción, lo que nos llevará a la definición del dolor, las etapas para la percepción del dolor. Vamos a hablar de los receptores específicos para el dolor, que son los nociceptores, cómo podemos clasificar el dolor y, por supuesto, cuáles son las vías de transmisión que existen que permiten llevar esta sensación hacia la corteza cerebral para ser percibida como tal. Y vamos a ver que existe un sistema corporal que permite realizar o llevar a cabo la modulación de la percepción de esta sensación. Iniciamos entonces definiendo qué es la nocicepción. La nocicepción hace referencia a una actividad inconsciente que va a ser desencadenada por un estímulo doloroso y, por supuesto, ese estímulo doloroso es aplicado a nivel de los receptores sensitivos. Otras bibliografías hablan de que es el concepto fisiológico referido a la captación y transducción para la posterior conducción de la sensación dolorosa. ¿Cómo podemos definir el dolor? El dolor podemos definirlo como una experiencia sensorial e emocional desagradable experimentada por la persona, o una experiencia emocional y sensorial displacentera muy importante que puede estar asociada a daño potencial o actual a nivel de las estructuras tisulares. Esa definición nos lleva a preguntarnos para qué sirve el dolor si es tan displacentero, pero sí tiene su función, es un sistema de aviso o alarma. ¿Alarma de qué? De qué nos permite conocer, nos permite alertarnos sobre una lesión, lo que puede servirnos para prevenir o reducir la magnitud de esa lesión, para preservar nuestra integridad y, por supuesto, como aprendizaje. A lo largo de nuestra vida hemos visto cómo cuando hacemos alguna actividad que por X o Y circunstancia nos ocasiona dolor, la próxima vez que la realizamos, si la realizamos, la hacemos tomando las medidas de precaución necesarias para no llegar a la percepción de esta sensación. Entonces, si decimos que el dolor es una respuesta fisiológica, tenemos que ver las etapas que están involucradas en que podamos percibir el dolor como tal. Por supuesto, debemos empezar por una primera fase llamada transducción, que no es más que el evento causado por la activación del receptor del dolor, que ya les adelanté que es el nociceptor. Esa sensación activa al receptor produciendo una serie de cambios conformacionales a nivel de la estructura del receptor, que no es más que los cambios en el potencial de membrana del mismo, produciendo entonces que se haga menos negativo hasta llegar al valor umbral, llevando a la generación del potencial de acción, permitiendo de esta manera la conversión de un estímulo nocivo en una señal eléctrica que pueda dar paso a la siguiente fase, que es la fase de transmisión o conducción. En esto entonces van a estar involucradas todas las fibras nerviosas que se van a encargar de conducir ese impulso eléctrico hacia los centros superiores, donde finalmente va a hacerse de manera consciente la percepción del dolor. Es donde entonces entramos a la tercera fase o a la tercera etapa, que hablamos de percepción, ocurrida principalmente a nivel de corteza cerebral. Cuando hablamos del dolor están involucradas muchas estructuras, no únicamente la corteza somatosensitiva para la identificación del área donde está siendo producido el dolor, sino que también están involucradas otras zonas como el sistema límbico, el hipotálamo, relacionados con esa respuesta emocional que viene acompañada al dolor. Y una cuarta fase, que es específica cuando hablamos de percepción dolorosa, que es la fase de modulación. Vamos a ver a lo largo de la clase que existen unas estructuras, que existen unas áreas específicas, tanto a nivel de corteza cerebral, a nivel de tallo encefálico, como a nivel de la propia médula, que permite la liberación de ciertos neurotransmisores que frenan de alguna manera la percepción de esa sensación dolorosa, incluso llevando a frenarlo durante el proceso de la transmisión, es decir, antes de que incluso llegue esa información a las áreas de percepción como tal. Hablemos ahora de los nociceptores, palabra que proviene del latín y que hace referencia a los receptores para el dolor.
los cuales desde el punto de vista anatómico están formados por terminaciones nerviosas libres cuyo funcionamiento se rige por una serie de características como por ejemplo tener un umbral de respuesta muy alto, es decir, que el estímulo tiene que ser muy potente o tiene que tener una intensidad considerable para poder producir los cambios de punto eléctrico a nivel de la membrana y poder llegar al potencial de acción. Modifican su respuesta con la estimulación repetida y tener una baja adaptación, lo cual, como veíamos en la clase anterior, habla de mayor cantidad de descargas por parte del receptor. Presentan postdescarga y actividad espontánea, es decir, que envían descargas eléctricas aún después de que cesó el estímulo. Sin embargo, tienen una baja velocidad de conducción porque, como vemos, están formados por fibras tipo A gamma y fibras tipo C. Y aún así podemos encontrar diferentes tipos de nociceptores. Hablamos de nociceptores mecánicos, químicos, térmicos, como su nombre lo dice, sensibles a cada una de estas sensaciones, y polimodales, los cuales son capaces de activarse por cualquier tipo de sensación. Hablemos ahora de la clasificación del dolor. Si revisan en la bibliografía encontrarán infinitas maneras de clasificar el dolor. Yo les traje 3 de las principales. El dolor puede clasificarse como dolor somático o visceral. Desde el sitio donde es percibido el dolor lo clasificamos en somático y visceral. Por supuesto, el dolor somático a su vez podemos clasificarlo en somático superficial o somático profundo. El somático superficial, como su nombre lo dice, es aquel percibido a nivel de piel y mucosas, y el somático profundo a nivel de las estructuras como por ejemplo músculos, huesos, articulaciones y tendones. Y vemos que tienen características diferentes. El dolor somático tiende a ser un dolor agudo, un dolor un poco más intenso, mientras que el dolor central o profundo tiende a ser un dolor un poco más difuso. Por supuesto, el dolor visceral entonces va a hacer referencia al dolor percibido por lesiones a nivel de los órganos internos, generalmente a nivel de vísceras torácico-abdominales. Siguiendo con la clasificación del dolor, otra manera mediante la cual podemos clasificarlo es en dolor agudo nociceptivo y dolor crónico. El dolor agudo nociceptivo es un dolor que tiene un inicio súbito y que aparece de manera inmediata a la activación de los nociceptores o a la activación del sistema nociceptivo y desaparece una vez está cumplido el proceso de la cicatrización. Por lo tanto, hablamos de que es un dolor bueno, protector. No importa cuál sea el estímulo nocivo que causó la activación de los receptores, la señal es enviada a corteza cerebral para percibir primero el dolor, para producir respuestas automáticas y, por qué no, para producir respuestas reflejas directas desde la médula espinal que nos permitan alejarnos del estímulo doloroso y que, por supuesto, cede una vez que está sanada la lesión o que cesa la activación del receptor como tal. Mientras que un dolor crónico es un dolor en el cual persiste mucho tiempo después de restablecida la lesión o que puede hacerse resistencia en los analgésicos de uso común, por lo tanto hablamos de un dolor malo. El dolor crónico podemos subclasificarlo en dolor inflamatorio y dolor neuropático. El dolor inflamatorio hace referencia no solo a la activación de la cascada nociceptiva, sino también a la activación de mediadores inflamatorios propios de la cascada inflamatoria que pueden llegar a producir cuadros de hiperanalgesia o cuadros de alodimia, es decir, cuadros en los cuales podemos llegar a percibir dolor por estímulos que no son considerados como estímulos dolorosos o como estímulos nocivos. Mientras que el dolor neuropático es un dolor asociado generalmente a daños a nivel de los nervios periféricos. Una característica o una forma de ejemplificar el dolor neuropático es un síndrome, está establecido como el síndrome de la extremidad fantasma, y es un síndrome que ocurre a nivel de las personas que sufren amputaciones traumáticas de las extremidades, los cuales el paciente refiere sentir la presencia de la extremidad, incluso llegar a percibir dolor a nivel de la extremidad faltante. Y existen diferentes teorías que soportan la existencia de este síndrome. Uno de ellos es el daño a los nervios periféricos a nivel del muñón que queda donde estaba la extremidad, o
a que todavía no se ha logrado la reorganización celular a nivel de médula espinal o incluso a nivel de corteza cerebral, porque como dijimos, en corteza hay un mapa somatotópico de cada una de las estructuras. Entonces, a pesar de que no está la estructura, en corteza cerebral sigue esa área y son algunas de las teorías que rigen la existencia de este síndrome como tal, que entra dentro de la clasificación del dolor neuropático. Finalmente, la última forma de clasificar el dolor que les traigo es hablar del dolor rápido, primer dolor o epicrítico, o dolor lento, segundo dolor o protopático. El dolor rápido es un dolor que inicia y desaparece con rapidez. Vemos que aparece 0.1 segundos posterior al estímulo y que podríamos describirlo como una sensación aguda, intensa, punzante, incluso eléctrica, fácilmente localizable y que generalmente está asociado a los tejidos superficiales del organismo. Vemos que las fibras relacionadas con este tipo de dolor son fibras de tipo A delta, que tienen una velocidad de conducción importante. Mientras que el dolor lento es un dolor que podemos describirlo como un dolor continuo, intenso, pulsátil, poco localizable, asociado ya a daño celular como tal, por lo cual está relacionado con los tejidos profundos. Vemos que aparece más o menos un segundo después del estímulo y vemos que dentro del punto de vista de las fibras que transmiten este dolor son fibras tipo C que no solo utilizan glutamato como neurotransmisor, sino que también utilizan neurotransmisores como por ejemplo la sustancia P. Una manera muy sencilla de ejemplificar el dolor rápido y el dolor lento es algo que estoy segura que nos ha ocurrido a todos, y es cuando nos golpeamos el pie con un mueble, con una silla o con lo que sea, nos golpeamos los dedos del pie. ¿Qué es lo que primero sentimos? Es ese dolor que nos deja ciego, que aparece de inmediato. No hemos llegado a levantar el pie del piso y ya tenemos ese dolor intenso, punzante. Ese es el primer dolor. Una vez que pasan unos segundos que logramos recuperar el aliento, nos queda ese olor pulsátil, como que quema. Ese es el segundo dolor. Es un dolor que ocurre en el momento y que vemos a través de la bibliografía que se produce por estímulos, por el mismo estímulo, pero con mediadores diferentes. Y de esa manera es que podemos ejemplificar. Ahora vamos a hablar de la transmisión del dolor. Como dijimos en la clase pasada, el sistema nervioso somático trabajaba por dos sistemas grandes, el sistema de la columna dorsal y el sistema anterolateral. Para el dolor hablábamos de cuál sistema, el sistema anterolateral. El sistema anterolateral que seguía un trayecto con todo su circuito de neuronas desde el receptor hasta la médula espinal y luego el lado contralateral directamente hacia el tálamo para posteriormente llegar a corteza somatosensitiva. Sin embargo, como vemos que existen varios tipos de dolor, específicamente hablando del dolor rápido y del dolor lento, podemos hablar de que dentro de este sistema anterolateral vamos a poder identificar áreas específicas para cada uno de estos tipos de dolor. Y es cuando hablamos de los componentes de la vía de conducción del dolor, partiendo de nervios periféricos que envían la señal hacia la médula espinal en las astas dorsales, donde da paso a la formación dentro del sistema anterolateral de un tracto neoespinotalámico para la información referente al dolor rápido y un tracto paleoespinotalámico para la información referente al dolor lento. Hablando un poquito de ello, decimos entonces que el tracto neoespinotalámico surge a nivel de la médula espinal, específicamente porque las fibras del dolor rápido, generalmente fibras de tipo A delta, ingresan a la médula espinal por el asta dorsal, llegando a la lámina primera, llamada lámina marginal, donde va a ser sinapsis con neuronas de segundo orden que dan paso a la formación de este tracto neoespinotalámico. La mayoría de los axones de estas fibras cruzan inmediatamente a nivel de la comisura anterior hacia el lado contralateral de la médula y luego siguen un trayecto ascendente por las columnas laterales hacia corteza cerebral. Mientras que el tracto paleoespinotalámico generalmente está formado por nervios periféricos de tipo C que llegan hacia la lámina 2 y 3 de la sustancia gris medular,
llamados sustancia gelatinosa, formando una serie de circuitos locales a nivel de una serie de axones o neuronas locales a nivel de la médula espinal, para luego finalmente unirse al paquete del tracto neoespinotalámico, cruzar por la comisura anterior hacia el lado contralateral y seguir el trayecto en forma ascendente. Continuamos en esta lámina viendo ese trayecto ascendente de esos fascículos neoespinotalámico y paleoespinotalámico hacia las áreas superiores de análisis de la información dolorosa. Por parte del fascículo tracto neoespinotalámico, algunas de las fibras tienen una pequeña distribución a nivel de lo que es el tallo encefálico, pero la mayoría de ellas continúa ascendiendo por las columnas anterolaterales directamente hacia los núcleos ventral y posterolateral del tálamo, desde donde entonces partirá la información a ciertas áreas basales del cerebro con una mayor distribución o con una mayor ubicación a nivel de la corteza somatosensitiva. Se dice que estas áreas entonces serán las responsables de identificar y de hacer consciente ese aspecto discriminativo del dolor que está relacionado con la localización del estímulo doloroso, la identificación del estímulo y del área que está siendo estimulada y la intensidad del estímulo. Por parte del fascículo o tracto paleoespinotalámico, una vez que esas fibras cruzaban hacia el lado contralateral, seguían entonces en sentido ascendente a nivel del sistema anterolateral, con una distribución sumamente importante, la mayoría de sus fibras a nivel del tallo encefálico, específicamente a nivel de la formación reticular del tallo encefálico, a nivel de la región tectal del mesencéfalo, profundo a los colículos superiores e inferiores, y a nivel de la zona aledaña al acueducto de Silvio, llamada zona gris periacueductal. Desde aquí, entonces, se proyectará información hacia ciertas áreas como son los núcleos intralaminares y ventrolaterales del tálamo e incluso a nivel del hipotálamo, para posteriormente conducir esa información hacia ciertas áreas como el lóbulo frontal, el sistema límbico y la corteza insular. Y es que la información que se transmite a través del tracto paleoespinotalámico y las áreas a la cual es conducida está relacionada con el análisis de ese componente emocional afectivo del dolor, y estamos hablando a la percepción emocional no placentera que experimentamos cuando sentimos dolor, a la relación con ciertas respuestas reflejas vinculadas al dolor, a esa relación que existe entre el percibir o el sentir dolor y lo que es el ciclo vigilia y sueño, como por ejemplo cuando no podemos dormir porque tenemos un dolor, entre algunas otras características. Muy bien, hablemos ahora del sistema de analgesia, que como mencionamos al comienzo, es el que se encarga de la modulación del dolor, la cuarta etapa de las fases de la percepción del dolor. Este sistema está compuesto por estructuras muy importantes, partiendo de la zona gris periacueductal, de ciertas áreas periventriculares a nivel del mesencéfalo, parte superior de la protuberancia y de ciertas porciones a nivel del tercer y cuarto ventrículo. Desde allí se van a enviar señales hacia el núcleo magno del rafe, ubicado a nivel de la porción inferior de la protuberancia y porción superior del bulbo raquídeo, y más lateralmente hacia el núcleo reticular paragigantocelular. Desde allí, neuronas de segundo orden enviarán señales hacia las astas dorsales de la médula espinal, donde está el complejo inhibidor del dolor, logrando de esta manera bloquear el dolor incluso antes de que culmine su transmisión hacia el encéfalo. Se dicen que algunos de los neurotransmisores que están relacionados con esta vía, podemos mencionar las serotoninas y las encefalinas, y muchos de ellos buscan eso, la inhibición pre y postsináptica de las fibras nerviosas A delta y C a nivel de la médula espinal, bloqueando, nuevamente repito, la capacidad de transmitir la señal dolorosa antes de que llegue a encéfalo.
Otra teoría que es importante mencionar para que puedan buscar y puedan estudiarla con respecto a la modulación del dolor es la existencia de la teoría de las compuertas. Esta teoría establece que la activación de ciertos receptores, específicamente de ciertos mecanorreceptores, tiene la capacidad de poder bloquear de alguna manera la transmisión dolorosa. De hecho, se dice que es la teoría que sustentan muchas terapias para el manejo de dolor, como por ejemplo los masajes, como por ejemplo la acupresión, la acupuntura, que utilizan esta teoría. A través de la activación de otros receptores se bloquea la señal dolorosa, se bloquea la transmisión dolorosa y de esta manera logramos en alguna medida a la modulación del dolor. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar del dolor visceral. Como decíamos al comienzo entonces, el dolor visceral ocurre por la activación de nociceptores ubicados a nivel de los órganos toracoabdominales, a nivel de las vísceras. ¿Qué causas pueden llegar a originar la presencia del dolor visceral? Puede ser producido por espasmos, distensión o isquemia a nivel del músculo liso visceral, por estados inflamatorios o por la liberación de ciertas sustancias químicas o por modificaciones a nivel del mesenterio, producto de tracciones, torsiones o compresión. Pero ¿qué características sigue el dolor visceral? El dolor visceral se dice que puede ser un dolor vago, difuso, difícil de localizar y que puede seguir dos patrones específicos. Puede ser irradiado, es decir, que se extienda a otras regiones, inicie en un punto y se extienda más allá, o puede ser referido, es decir, percibido en una superficie corporal alejada de la zona donde originalmente está produciéndose. Puede estar acompañado de reacciones reflejas, motoras o autónomas, náuseas, vómitos, sudoración profusa, por mencionarles alguna de ellas. Puede aparecer sin relación directa con una lesión, ya que como sabemos, algunas vísceras no tienen receptores para el dolor, por los cuales algunas lesiones viscerales pueden no causar dolor. Y bueno, esto ya se los dije, no todas las vísceras son sensibles al dolor. Si hablamos de la transmisión del dolor visceral, entonces nos preguntamos, ¿es fácil de localizar el dolor de las diferentes vísceras? Y la respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque de primera mano el cerebro no sabe que existen diferentes órganos internos. Recuérdense que en la clase pasada dijimos que en corteza somatosensitiva existe un mapa somatotópico de las estructuras superficiales, de las estructuras corporales, pero no hay como tal de cada uno de los órganos viscerales. Entonces, cuando es percibido en general a toda la zona abdominal o toracoabdominal. Y la otra causa es que las sensaciones provenientes de abdomen y tórax se transmiten al sistema nervioso central por dos vías. Una primera vía que la vamos a llamar la vía visceral verdadera, la cual está conformada por fibras sensoriales del dolor que están ubicadas dentro de los haces autónomos. Por lo tanto, las sensaciones que se transmiten por esta vía van a ser percibidas como sensaciones referidas, es decir, percibido a nivel de superficies externas lejanas a el órgano que verdaderamente está ocasionando el dolor, mientras que la vía parietal está transmitida a través de nervios espinales locales, generalmente provenientes de peritoneo, de pleura, de pericardio. Por lo tanto, la localización de este dolor sí va a ser directamente sobre el área dolorosa. Y esto que estábamos hablando de la existencia de la vía visceral verdadera y la vía parietal es uno de los sustentos que se utilizan para hablar del dolor referido como una de las características principales del dolor visceral. Veíamos entonces cómo las fibras sensoriales del dolor iban a viajar junto con los haces autónomos y a nivel de la médula espinal iban a unirse con las fibras sensoriales somáticas partiendo de una única raíz. Por lo tanto, a nivel central el dolor iba a ser percibido a nivel de las estructuras superficiales, incluso lejanas al órgano originalmente doloroso o al órgano originalmente dañado, siguiendo los dermatomas. ¿Qué es un dermatoma? Un dermatoma es un área de la piel cuya inervación está establecida específicamente
por un nervio espinal o por una raíz espinal específica. De allí, por ejemplo, el dolor proveniente de lesiones a nivel del apéndice va a ser percibido como un dolor difuso a nivel de lo que es el dermatoma torácico 10, mientras que el característico para un dolor proveniente de un infarto al miocardio, por ponerles algo, el dolor va a ser percibido a nivel del dermatoma torácico de T1 a T4. Entonces, básicamente esto es lo que lo explica. Así culminamos la clase de hoy. Me despido diciéndoles: a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Nos vemos en la próxima clase, donde vamos a empezar a hablar de las funciones sensoriales del sistema nervioso. Específicamente vamos a hablar de visión. Gracias por su atención. Por acá tienen la bibliografía. Hasta la próxima clase.